Continente, y en cierre de mercados les acercamos a las estrategias de Profim. Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero. José María Luna, Profim, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, entre las incertidumbres y las no incertidumbres, los movimientos de divisas, la nueva caída del yen, mañana tenemos por cierto Banco Central Europeo, mañana, pero bueno, nada de nada, ¿no? No se prevé que adopte ninguna decisión. No se prevé efectivamente que haya ningún tipo de movimiento en cuanto a los tipos de interés. El Banco Central más activo, entre los más activos, bueno, el de Japón por un lado, la Reserva Federal estadounidense por otro, y ahí seguimos mirando, ¿no? Bueno, no sé si a la Reserva Federal o a su mercado, a su renta variable, ahí sigue estando la posibilidad. Sin duda alguna, dentro de las apuestas a la hora de invertir en mercados de renta variable, nosotros, nuestro mercado preferido sigue siendo la renta variable norteamericana. Es cierto que la administración de Obama se enfrenta en este segundo mandato a un gran reto, y es ser capaz de ir equilibrando las cuentas públicas sin dañar el crecimiento económico. Ahora bien, la realidad de Estados Unidos es que estamos ante una economía que crece, y además es una economía que está creando puestos de trabajo. Además, no solo cuenta con la ayuda de la Reserva Federal norteamericana, sino que además cuenta con una serie de vectores muy importantes que pueden seguir manteniendo la tendencia alcista de aquí a final de año. Lógicamente, en esas tendencias alcistas, tanto la bolsa norteamericana como en el resto del mundo van a sufrir correcciones, y en muchos casos son correcciones sanas. Pero los vectores que ahora mismo son interesantes a la hora de tenerlos muy presentes y fijarse el mercado de Estados Unidos como mercado, por así decirlo, el cual apostemos más frente a otros mercados de renta variable, son por un lado la recuperación del sector inmobiliario. Eso es una realidad. Estamos viendo cómo el precio de las viviendas está aumentando. Además se construye cada vez más vivienda nueva, y eso viene muy bien, evidentemente, porque crea puestos de trabajo, y además es capaz de, bueno, pues con los tipos de interés, sobre todo de 30 años, es capaz muchos norteamericanos de refinanciar sus deudas y tener algo más de ahorro a la hora de poder destinarlo a consumir. Por otro lado, hay otro sector que es ni más ni menos que la revolución energética que está sufriendo en estos momentos Estados Unidos, sobre todo con el tema del shale gas. Esto está suponiendo, miren ustedes, que Estados Unidos pase a exportar ahora mismo una cantidad ingente de gas al mundo. Y además se está produciendo además una inversión muy importante en Estados Unidos para hallar y producir shale gas en estos momentos, y eso está afectando a muchos otros sectores que van a crear de nuevo puestos de trabajo. Estamos hablando de sectores como pueden ser las infraestructuras energéticas, refinerías, compañías tecnológicas para suministrar precisamente esta nueva tecnología a la hora de producir gas, con lo cual estamos frente a otras economías como puede ser la europea o en el caso de Japón, una economía que está apoyada por el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, inyectando liquidez, pero además es una economía que se encuentra además soportada por una serie de sectores que están creando puestos de trabajo. Es cierto, y esto llama la atención muchas veces, que está creando, como el último dato de creación de puestos de trabajo, pero a la vez subiendo la tasa de paro, y mucha gente dice, ¿cómo esto es posible, no? Bueno, pues es posible porque mucha gente que estaba no quería buscar activamente un puesto de trabajo, ahora mismo con la mejora tanto de salarios como la mejora del mercado laboral, lo que está haciendo es buscar activamente un empleo, y eso ha hecho que haya aumentado 1/10 la tasa de paro en Estados Unidos. Pero insisto, la renta variable norteamericana, después del comportamiento tan bueno que ha tenido, creemos que, aunque vaya a haber correcciones, insisto, que permitirán a mucha gente que estaba fuera o tenía infraponderada la renta variable estadounidense, poder estar ahora mismo mirando o apostando por la bolsa norteamericana, y como siempre decimos al final, con el apellido de la divisa cubierta. Hoy por hoy eso es también muy importante a la hora de apostar por el mercado norteamericano. Bueno, si quieren preguntarle a José María Luna de Profim sobre el mercado americano, también sobre el europeo, sobre perspectivas, sobre diversificación de cartera, sobre la guerra de divisas, sobre los garantizados. El otro día, además, me acordé de usted porque venía en prensa escrita, ¿no? Algún titular dedicado a
a que vienen los garantizados de nuevo, y en alguna ocasión lo hemos comentado aquí. 914237658, 914237659, @CMercado, si quieren charlar con José María por Twitter. ¿Le parece? Me parece fenomenal. Venga, y enseguida cerramos la bolsa europea. En cierre de mercados, la cifra. El Pacífico, con el anillo de fuego que recorre sus costas, es una región de gran actividad sísmica y volcánica, como el sismo y posterior tsunami que ha matado hoy a 5 personas y destruido 3 aldeas en las Islas Salomón. El cinturón de fuego abarca desde Chile hasta Nueva Zelanda, pasando por Alaska y Japón, un área que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados. Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho. Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día. Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web. Alza, toro de España. Levántate. Despierta. Despiértate del todo, toro de negra espuma. Que respiras la luz y rezumas la sombra, y concentras los mares bajo tu piel cerrada. Despiértate, despiértate del todo, que te veo dormido, un pedazo del pecho y otro de la cabeza, que aún no te has despertado como despierta un toro cuando se le acomete con traiciones lobunas. Levántate, resopla tu poder, despliega tu esqueleto, enarbola tu frente con las rotundas hachas, con las 2 herramientas de asustar a los astros, de amenazar al cielo con astas de tragedia. Esgrímete. Toro en la primavera, más toro que otras veces. En España, más toro que en otras partes. Más cálido que nunca, más volcánico, toro, que irradias, que iluminas al fuego. Yérguete. Intereconomía, el toro de España. ...37 sobre las 5 de la tarde... ...el mercado americano con pérdidas muy suaves... ...un 0,04% Nasdaq 100... ...Dow Jones 0,10% abajo... ...y por encima de los 1.500, 1.510... ...el Standard & Poor's 500... ...la volatilidad, el índice VIX... ...muy planito a esta hora... ...en 13,73 puntos... Grupo ACS patrocina este espacio. 6 de febrero y cerramos la bolsa. Natalia Hernández, Bolsa de Madrid. Y lo hacemos con una caída del 0,46%, eso sí, aguantando los 8.000 puntos, como lo hemos hecho durante todo el día. 8.056, ese es el cierre del IBEX 35. Si miramos a los valores protagonistas, hoy tenemos que hablar de Mapfre. Ha presentado cuentas y el título se deja en bolsa casi un 4%. También caídas para Telefónica del 1,4%. ACS pierde un 1,4% y más de un punto porcentual. Se dejan también otros valores como el Popular, Iberdrola, Repsol o Viscofan. En el lado de las caídas, esos valores, y en el lado de los números verdes, Abengoa sube un 5,5%. Acciona también recupera terreno después de las caídas de los últimos días y sube más de un 4%. Mediaset hacia arriba un 1,8%, y después tenemos otros títulos que también han subido un 1,8%, como es el caso de Abertis o de Sacyr Vallehermoso. Entre los grandes, ninguno en positivo. Inditex cierra con una caída del 0,6%. El Santander de medio punto porcentual, y luego caídas más importantes para Telefónica del 0,4%, para Iberdrola del 1,2% y para Repsol del 1,10%. El título que casi se ha dado la vuelta al final del mercado ha sido el BBVA, con una caída del 0,07%. El volumen de negocio en esta sesión, 1.568 millones de euros, y muy importante la prima de riesgo, porque la dejamos al cierre del mercado español en los 380 puntos básicos, y un bono a 10 años, Laura, que se está moviendo de nuevo con subidas, 5,43% en un día mañana en el que tenemos una subasta muy importante del Tesoro Público, importante por los últimos supuestos casos de corrupción que han azotado a España. Se trata de bonos y obligaciones a 2, a 5 y también a 10 años.
Bueno, mañana viene cargadita la jornada porque tenemos la colocación del Tesoro por un lado, tenemos también Banco Central Europeo por otro, pero dice José Luis Martínez Campuzano, estratega jefe de Citi, que no va a mover los tipos de interés. En Europa seguimos dependiendo del Banco Central Europeo. Yo espero que el Banco Central Europeo recorte tipos en el segundo trimestre, pero a corto plazo no espero que el mensaje cambie. Por tanto, la crisis del euro sigue estando ahí, aunque en cierta medida amortiguada por el efecto de la liquidez del Banco Central Europeo, pero no es la solución. Natalia, más referencia, recordamos el caso de Repsol en Estados Unidos, ¿con qué más nos quedamos? Bueno, pues también recordar que mañana se reúne el Banco de Inglaterra, veremos si en esa ocasión hay algún tipo de cambio en los tipos de interés, aunque no parece pues algo probable, y también muy pendientes del comienzo ya de la cumbre europea que se va a celebrar durante los próximos días 7 y 8 de febrero, y mañana ya no contamos con más referencias empresariales, habrá que esperar a la próxima semana. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Enseguida, con José María Luna de Profin, consultorio de fondos 914237658, 9147659, @cdmercados, en Twitter. Enseguida el análisis. Antes, tras cerrar Europa, vamos con un vistazo a la renta variable estadounidense. Alexandre, prácticamente ya ni hay pérdidas, se borran. Sí, ahora mismo tenemos totalmente planos a los tres índices, con caídas inferiores al 0,1%, cotizando el Dow Jones en los 13.967 puntos, el Nasdaq 100 en los 2.752 y por encima de los 1.500, en los 1.510, el SP500. Una de las noticias empresariales que más está dando que hablar ahora mismo en Wall Street es US Postal Service, que va a dejar de repartir el correo los sábados para ahorrar así hasta 2.000 millones de dólares, unos recortes que empezarán en el mes de agosto y que equivaldrían a la eliminación de 22.500 posiciones. Uno de los máximos directivos de la empresa, Patrick Donahue, ha afirmado que la medida no supondrá de momento ningún despido, y vamos a informar que además US Postal Service pierde cerca de 25 millones de dólares al día y que terminó el año fiscal con unos números rojos de casi 16.000 millones, números rojos que tuvo que asumir el Tesoro de Estados Unidos, así que estas medidas no extrañan sin duda alguna a la opinión pública estadounidense. En cuanto a los beneficios empresariales conocidos hoy, destacamos los de Time Warner. Su beneficio neto se ha disparado un 50%, alcanza los 1.200 millones de dólares, aunque los ingresos no experimentan cambios significativos y se quedan en los 8.000 millones. Las ganancias fundamentalmente de las televisiones TNT, de la CNN o de la HBO son las que han impulsado sus cuentas y se unen además al menor impacto de los cargos previstos por los despidos o por la reestructuración de Time King. Walt Disney publicó ayer al cierre, ganó un 5% menos, pero sus resultados no han decepcionado. El beneficio neto alcanzó los 1.400 millones de dólares y los ingresos se quedaron en los 11.300, gracias fundamentalmente a la unidad interactiva, es decir, a la de las páginas web y a la de los videojuegos y a los parques temáticos. Ana Santamaría nos desglosa todas las cifras. La unidad interactiva y los parques temáticos son las estrellas de las cuentas de Walt Disney en su primer trimestre fiscal. La compañía bate las previsiones del mercado en BPA y en ingresos. Excluyendo extraordinarios, gana 79 centavos de dólar por acción, mientras que las ventas se incrementan más de un 5% hasta los 11.300 millones de dólares entre octubre y diciembre. En el caso de la unidad interactiva, que produce entre otras cosas juegos, gana 9 millones de dólares frente a la pérdida de 28 millones de hace un año, mientras que sus parques temáticos aumentan ganancias un 4% hasta los 577 millones. ¿Te gustaría venir a ver mundo conmigo? ¿De veras? Esto no es Radiador Springs. ¿Y te das cuenta ahora? Ayudan las nuevas atracciones como la de Cars en California. Las razones de ese incremento de beneficio en los resorts son una mayor afluencia del público y un aumento del gasto en merchandising, tal y como explica su director financiero, Jair Rasulo. El incremento del beneficio en nuestras operaciones domésticas se debe parcialmente al aumento del gasto y asistencia a resorts de Disney World. En este trimestre la asistencia se ha incrementado un 4% y el gasto per cápita un 6%, debido al aumento de precios de comida, bebida, tickets y merchandising. De cara al próximo trimestre confirman que las pérdidas operativas serán comparables a las registradas hace un año por la falta de estrenos cinematográficos de envergadura. Además anuncian un incremento de gastos de programación de 40 millones de dólares para el segundo trimestre fiscal. Para contrarrestarlo esperan que el adelanto de la Semana Santa suponga mayores ingresos venidos de sus parques temáticos y resorts. Las previsiones de la compañía, un aumento de ganancias entre 25 y 30 millones de dólares. Muchas gracias, Ana. También ha publicado resultados
ayer al cierre, Zynga, gracias a la reducción de costes de un 60% en los nuevos videojuegos como el Farmville 2, sus ventas para este trimestre se van a quedar en torno a los 260 millones de dólares y las cuentas del pasado trimestre gustaron, aunque las pérdidas netas fueron de 48 millones de dólares, fueron mejor de lo esperado y las ventas trimestrales se quedaron en los 300 millones. Y nos vamos a despedir, Laura, con una operación empresarial. Biogen ha cerrado la compra de la participación de Elan Corporation en el medicamento contra la esclerosis Tysabri. Pagará 3.200 millones de dólares en efectivo más posibles royalties por la facturación que obtenga. Hasta ahora ambas empresas se repartían los beneficios, porque recordemos que solo en 2012 el Tysabri generó unas ventas de 1.600 millones de dólares. Prepárese a responder a una pregunta difícil. ¿Preparado? ¿Está usted casado con alguna entidad financiera o es feliz? Piénselo bien. Sobre todo si está atrapado en fondos garantizados de baja rentabilidad o en depósitos vinculados a productos no deseados. En Profim no le garantizamos la felicidad, pero sí la independencia, porque nuestras recomendaciones son siempre objetivas, profesionales y personalizadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Pues con José María Luna de Profim, el análisis de los mercados, enseguida sus preguntas, enseguida sus llamadas. Renta variable norteamericana, sí, nos lo decía antes José María, la europea, ¿qué lugar juega en este 2013? Antes de todo, qué diferencia, ¿verdad? Viendo los índices, que nos da como, bueno, pues algo de no sé, de envidia ver cómo se comporta el mercado norteamericano y cómo lo hacemos en Europa, ¿no? Fíjese, los mercados norteamericanos que empezaron a la baja y ya están empezando a entrar en terreno positivo. Nosotros, la renta variable europea nos gusta, ya he dicho antes que preferimos la renta variable de Estados Unidos, pero la bolsa europea también nos parece interesante para este 2013, a pesar de los titulares de prensa que aparecen no solo en los periódicos europeos, sino también a nivel, bueno, de fuera de Europa, por los escándalos políticos españoles o ante la posibilidad de cómo quede configurado el Parlamento italiano, que eso también va a generar sin duda alguna ruido e inestabilidad seguramente en los mercados financieros. Y hay que pensar que la economía europea en su conjunto está en recesión y que cada vez se separa más países como puede ser lo que ocurre en Alemania frente a lo que ocurre en los países periféricos, y quizás en la siguiente pieza de dominó pueda ser Francia, con la ausencia de reformas de calado que son tan necesarias en el caso francés. Pero ¿qué argumentos nos llevan a recomendar renta variable europea? Bueno, pues básicamente hay varios. En primer lugar, porque el riesgo sistémico, el riesgo de implosión del euro tras las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo el pasado verano se han reducido. Y eso ha sido muy importante porque permitió que las primas de riesgo se redujeran, y se redujeran de forma muy importante. Aún queda mucho por hacer. Aún queda mucho por trabajar, pero sí que es verdad que se han reducido, y eso, sin duda alguna, la construcción de una más Europa unida, eso es importante. En segundo lugar, son las propias valoraciones de las compañías y la rentabilidad por dividendo de las mismas. Eso también es otro argumento interesante, importante a la hora de contar o recomendar contar con fondos que tengan parte o toda su cartera invertida en acciones de compañías europeas. Habría, evidentemente, algún otro factor más. Por ejemplo, creemos que el entorno macroeconómico, quizás que va mejorando en Estados Unidos y sobre todo en las economías emergentes, puede beneficiar a muchas compañías exportadoras a pesar de la fortaleza del euro. Entonces, en ese sentido, puede mejorar los resultados empresariales en el lado europeo. Ya lo estamos viendo claramente que es un vector que está soportando las subidas en el mercado norteamericano en esa tendencia alcista, pero también podría mejorar los resultados en el caso de las compañías europeas, y sería una razón de más para contar con bolsa europea. Sería otro mercado que nos interesa, y a pesar, insisto, de la recesión económica y de esas portadas, creemos que las empresas sí están haciendo el trabajo y lo están haciendo bien, e incluso tienen liquidez que puede beneficiar a movimientos corporativos, como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la biotecnología, aunque sea en este caso en Estados Unidos, y eso es importante a la hora de contar con fondos que inviertan en bolsa europea. A ver, le preguntan por muchos fondos a través del teléfono y a través de Twitter. Tenemos muchos asuntos pendientes, pero vamos a ir dando salida a las llamadas. Carlos Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mi primera pregunta casi me la ha contestado don José María, que es, yo tengo dos fondos norteamericanos y los tengo con la divisa cubierta, y estaba con la duda de si pasarlos a sin cubrir la divisa. Acaba de decir que de momento aconseja
según lo que he entendido, tenerlos con la divisa cubierta. Pero quisiera saber a qué cambio entiende él que sería bueno dejar de cubrir la divisa. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, preguntarle por unos fondos, a ver qué opina o si me los aconseja para entrar o no. Es el Invesco Japanese Equity Advantage Fund, clase A, el VS Equity Biotech y el M&G Asian Fund. A que me diga si los considera buenos para entrar o no, o que me aconseja alguno. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a ver, efectivamente, nosotros recomendamos la renta variable norteamericana y exacto con la divisa cubierta. Y esto es muy importante. Y ojo, y esto también porque muchas veces el inversor, el ahorrador se confunde. Una cosa es que el fondo esté denominado en euros y otra cosa es que, estando denominado en euros, cubra el riesgo divisa. Y en eso es muy importante que su asesor se lo explique, porque hay veces que un inversor tiene un fondo de renta variable norteamericana que está denominado en euros y piensa que ya está cubriendo el riesgo dólar. Bueno, pues a veces esto no ocurre, en la mayoría de los casos no ocurre. Con lo cual, importante que estemos cubriendo el riesgo divisa. ¿Cuál es el cambio que a mí me parece adecuado para empezar a descubrir? Difícil cuestión, sobre todo tratándose de los mercados de divisa. Yo creo que ahora mismo, en esa tendencia en la cual se encuentra apreciándose el euro frente a tantas divisas, frente al dólar, frente al yen, frente a la libra, frente incluso al franco suizo, puede llevar, por ejemplo, en el cruce euro-dólar perfectamente a niveles de en torno a 1,37. Si lo superara, probablemente vaya a querer buscar el nivel de 1,40. Ahí, en el 1,40, empezaría a pensar contar con algo de la cartera que se invierta en renta variable norteamericana, con algún fondo que no cubra el riesgo divisa. Pero de momento, hasta que no se confirme si nos acercamos a ese nivel de 1,40, prefiero que sean fondos que cubran riesgo divisa. Vale. Y luego los tres fondos. Bueno, pues mire, vamos a ver, voy por lo que más me gusta y aquello que menos me gusta, pero que está en el radar. Lo que más nos gusta es Asia, ya lo hemos dicho, y además el fondo de M&G es un producto que recomendamos activamente en la casa, junto con otros productos que invierten en Asia, excluyendo Japón. Con lo cual es un producto que me gusta a la hora de contar con una diversificación hacia otras zonas que no sean la renta variable norteamericana o la bolsa europea. Un sector como biotecnología, de nuevo, también nos parece muy interesante, y el fondo que nos comentaba de UBS también lo es. Ya hablábamos la pasada semana de aquellos sectores en los cuales veíamos potencial. El sector de salud, con el envejecimiento de la población de países desarrollados, pero también en algunos países emergentes, cada vez está cambiando más el hábito de consumo y evidentemente esto va a beneficiar sin duda alguna hacia las compañías que se pueden beneficiar o de ese nuevo cambio de hábito de consumo o de la asistencia médica. Y las compañías de biotecnología, igual que las de sanidad, sin duda alguna pues pueden salir beneficiadas. Obtuvieron un resultado excelente en el 2012 y han empezado bastante fuerte en este 2013, sobre todo por esas operaciones de fusiones y adquisiciones, con lo cual también me gustaría. Y Japón, curiosa pregunta, porque Japón siempre suele empezar el año fuerte. Recuerden que el año fiscal se cierra no como el resto de economías, todavía les quedan varios meses para su cierre fiscal y suele empezar bien y luego se empieza a desinflar. Lo que pasa es que en esta ocasión las autoridades japonesas, las autoridades políticas y el propio Banco Central de Japón están muy decididos en conseguir sacar precisamente a Japón de esa deflación. Pretenden tener un objetivo bastante ambicioso de conseguir que que al final del año el PIB esté en un resultado de crecimiento de más o menos 2,5% y además generar inflación. Y por eso están de forma muy agresiva inyectando masivamente yenes al sistema. Eso es lo que está haciendo debilitar aún más a la moneda japonesa y está beneficiando sobre todo a las compañías exportadoras de Japón, que están vendiendo por un lado a sus vecinos asiáticos y también, como no, a Estados Unidos, precisamente aprovechando la recuperación de la economía norteamericana. No me parece mal contar con algo de Japón. Nosotros preferimos hacerlo a través de fondos globales, no con fondos puros, pero si nuestra apuesta es especulativa, sí podríamos tener algo de posición en renta variable japonesa, pero insisto mucho, posiciones de momento especulativas, poco porcentaje, porque preferimos antes la bolsa norteamericana, Europa y Asia, excluyendo Japón.
Vamos con María de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Muchas gracias por atenderme. Mire, yo tengo 2 fondos y me gustaría saber lo que le parecen y cuál puede ser menos rentable. Uno es BGF World Gold, E2 EUR EPGET, o bueno, es con H. Y luego Aberdeen Ester European EQ S2 EUR. ¿Cuál de los dos puede ser menos rentable? Bueno, vamos allá, doña María. El oro, de momento, lo que es el oro físico, se está manteniendo a niveles por encima de $1.600 la onza. Y básicamente lo está haciendo, bueno, pues porque, por un lado, hay miedo. Miedo a que no se resuelvan los problemas de la Unión Europea, de la Eurozona, los problemas de la deuda. También, sin duda alguna, de cómo van a ser capaces republicanos y demócratas de llegar a acuerdos, a pactos, precisamente, bueno, pues primero porque bien saben ustedes que se aplazó todo el tema del fiscal cliff y va a aumentar el nivel de gasto, se va a reducir el nivel de gasto a partir del 1 de marzo y en mayo va a haber una nueva negociación en cuanto a intentar equilibrar las cuentas públicas en Estados Unidos, con lo cual todo eso va a crear ruido y eso está haciendo mantener el precio del oro por encima, ya digo, de los niveles de $1.600 la onza. También hay otro motivo, que es todas esas políticas ultra expansivas, en este caso hablábamos del Banco de Japón, pero también, sin duda alguna, también por parte de la Reserva Federal norteamericana. Una cosa es que el precio del oro se mantenga a esos niveles, otra cosa es que las acciones sean capaces de recogerlo. Es cierto que ha tenido en las últimas semanas una cierta subida, pero yo quizás con la subida que está habiendo en el precio del petróleo apostaría más por los fondos de Europa del Este frente a un fondo en acciones de compañías mineras en oro. A ver, le preguntan por Twitter, por fondos de Three Needle, American DU, para aguantar o venderlo, Parvest Money Market USA, también le preguntan por Aberdeen Global 2 Euro, High Yield Bond Fund A2. Bueno, tenemos muchas preguntas por aquí. Tras las noticias, seguimos en este consultorio de fondos con José María Luna de Profin. Aprovechen. Está claro, las recomendaciones de Profim funcionan y nuestros clientes lo saben. Porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos independientes. Profim. Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996. Intereconomía es imprescindible. En cierre de mercados, la cifra. La nave Deep Impact de la NASA captura una imagen en movimiento del cometa Ison viajando a gran velocidad por el espacio a nada menos que 793 millones de kilómetros de la Tierra. Se trata del cuarto cometa del que esta nave ha realizado observaciones científicas y el punto más lejano de la Tierra desde el que ha intentado transmitir datos. Mire, yo también soy una engañada, pero son 9 millones lo que me han metido en las preferentes. Mi consejo leal y sincero es que no se rindan. Pues si la digo se asombra, $500.000. Caray. De euros. Caray, sí. 83 millones de pesetas. Confiaba en esta persona como todos, vamos a una ventanilla y llevas ahí años en una entidad. No pierda tiempo. Pues actúe y no se rinda, como le he dicho antes. Consulta duran@intereconomía.com. Cada martes a las 11:30 en Capital. La narrativa, el teatro y la poesía tienen ahora su sitio en Radio Intereconomía. La montaña mágica. Un viaje literario de la mano de Raúl Losane. De los grandes clásicos a los microrrelatos. Del libro de ciencia al mundo del cómic. La montaña mágica. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Lo que lees, lo escuchas en La montaña mágica. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita. Son las 6, las 5 en Canarias.
Grupo Intereconomía. Servicios informativos. Muy buenas tardes. El selectivo español ha vivido hoy una jornada roja. La volatilidad se ha apoderado del IBEX, que aunque acabó ayer la sesión con un rebote del 2,2%, tiene problemas para seguir la estela de la recuperación. Los mercados de Estados Unidos con alza del 1% anoche y Asia, donde el Nikkei se ha disparado casi un 4%, invitaban al optimismo, pero el IBEX se ha decantado por las pérdidas tras una mañana en la que llegó a superar los 8.100 puntos. Y más asuntos, los sindicatos de Iberia han convocado 15 días de huelga contra el ajuste que presenta la compañía y que contempla el despido de hasta 4.500 empleados, un 23% de la plantilla y una reducción de las rutas de un 15% este año. Francisco Rodríguez, de UGT. Pero aunque hubiéramos presentado una propuesta del 100%, hubiera sido rechazado, porque las decisiones sobre Iberia están tomadas. Las ha tomado el Consejo de IAG, las ha tomado con el beneplácito de nuestro consejero delegado, señor Sánchez Lozano. En clave política continúan las peticiones de dimisión del presidente del Gobierno por el caso Bárcenas. Ahora ha sido el expresidente de la Junta de Andalucía y diputado del PSOE, Manuel Chávez, quien ha pedido al Partido Popular que empiece a poner en marcha los mecanismos internos necesarios para sustituir a Rajoy. Desde el Gobierno se sigue insistiendo en la falsedad de estos documentos. María Dolores de Cospedal es secretaria general del Partido Popular. Contra quien haya hecho esa información, si la ha hecho el señor Bárcenas, como quien la haya hecho, contra quien haya hecho esa información, contra el que la haya filtrado y contra el que la haya publicado, y contra aquellos que a partir de esas noticias han atribuido a personas concretas o a la organización política que yo también represento la realización de hechos delictivos. Y mientras, en Alemania se enviará a la cárcel a los banqueros que aprueben inversiones de riesgo que acaben en fiasco. En Berlín está nuestro compañero Rubén Gómez del Barrio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Con penas de hasta 5 años de cárcel para todos aquellos banqueros que pudieran dar su visto bueno a inversiones que acaben en quiebra. Un proyecto de ley que se ha aprobado esta misma mañana en Consejo de Ministros a instancias del ministro germano de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que establece ciertas novedades en la regulación de bancos y que por aquello se dice que bien podría terminar sirviendo de patrón a esa Unión Bancaria Europea. La nueva legislación, que deberá ser aprobada por el Bundestag, establece que los banqueros podrán ser demandados por la vía penal con sanciones económicas o penas de prisión si llevan a sus empresas a una situación crítica por incumplir sus obligaciones en la gestión de productos de alto riesgo, todo según dicen para evitar nuevas crisis financieras. Como no, una reforma que ya ha activado las alarmas de los banqueros, que aseguran que esa reforma podría acarrear una disminución del nivel de crédito en la economía germana y alegan a su favor que los bancos alemanes son cautos y prudentes a la hora de conceder créditos. Intereconomía, la información de los mercados en tiempo real. Día rojo para el IBEX, que ha cedido un 0,46% hasta los 8.056 puntos. Una mala suerte que se ha trasladado a las demás plazas europeas. La bolsa alemana ha cerrado con una pérdida de un 1,09%. La bolsa de París se ha dejado un 1,4%. La media europea ha perdido un 1,28% y solamente ha cerrado en verde la bolsa de Londres, que ha sumado un 0,2%. Abertis gestiona eficazmente autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos. Abertis, infraestructuras que funcionan. Echamos ahora un vistazo a Wall Street. A estas horas el Dow Jones pierde un 0,07%, está en los 13.969 puntos. El Nasdaq 100 también abajo un 0,08%, en los 2.752 puntos. Y el S&P 500 que pierde un 0,07% en los 1.510 puntos. Abertis gestiona eficazmente infraestructuras en todo el mundo. Rigor, exigencia y responsabilidad para que autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos sirvan a la movilidad y a la comunicación. Abertis, infraestructuras que funcionan. Esto es todo por ahora. Nosotros volvemos a las 7:06 en Canarias. Se quedan con cierre de mercados. Servicios informativos de Intereconomía. He conseguido para mi cliente Javier 2.000 y pico euros de indemnización por despido. Pero si ahora te echan y no te dan ni explicaciones. Depende. Si un abogado te asesora bien y sabe negociar, consigue lo que te corresponde. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902-486-487 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902-486-487. Somos abogados.
El consultorio de cierre de mercados. El consultorio a esa hora con José María Luna de Profin y sus preguntas sobre fondos de inversión. Y a ver que tenemos muchísimas por Twitter. Aberdeen Global 2, Euro High Yield Bond Fund A2 y Fidelity Funds Global Technology Fund. Y se lo pregunta Benito. Don José María, vamos con un análisis de esta pregunta que le formula. Fenomenal. Vamos a ver, el mercado de high yield el año pasado se comportó como igual que la deuda corporativa, fenomenal, estupendamente. Este año, bueno, pues no han empezado las cosas, como ya dijimos, tan bien, y de hecho, bueno, pues los índices, en este caso de la deuda corporativa, los índices y la rentabilidad media de los fondos de deuda privada están en estos momentos en negativo. En el caso del high yield hay muchos fondos que de momento mantienen en rentabilidad positiva, como puede pasar con algunos fondos como puede ser Aberdeen u de otras gestoras. Hay algo muy importante. Por un lado está la tasa de default, es decir, pues de empresas que quiebran y que tienen una calificación crediticia por debajo de grado de inversión, de investment grade. En estos momentos la tasa de default, sobre todo en el caso tanto americano como europeo, es baja, es muy baja. Y por otro lado está la rentabilidad, la yield que están ofreciendo en estos momentos los bonos high yield, que sigue siendo atractiva, se ha ido reduciendo, cada vez hay menos donde rascar y donde ganar, pero todavía hay oportunidades a la hora de invertir en este tipo de productos, sobre todo, algo muy importante, porque el inversor lo que está buscando es retornos positivos y retornos que superen a los depósitos y, por supuesto, a la inflación. De momento, sí que consideramos oportuno mantener algo de porcentaje en deuda high yield, siempre con el apellido, en este sentido, importante para inversores dispuestos a asumir riesgo, sobre todo porque estamos hablando ya de un producto de una volatilidad más elevada que como puede ser la deuda privada de mejor calidad. Con lo cual, sí podríamos tenerlo. Le voy a dar una alternativa o dos alternativas al producto de Aberdeen, que me parece un buen producto, pero dos con equipos de gestión muy especializados, como puede ser el equipo de PIMCO, que también es un fondo global, además con divisa cubierta, o un producto de AXA que lo que hace es invertir en high yield, pero de corto plazo, a un plazo máximo hasta 3 años. Ahí también yo creo que todavía se puede ahí apostar en el tema del high yield. Y rápidamente, en el caso del Global Technology, nos gusta, la evolución del Nasdaq es positiva en el año, en dólares la rentabilidad pues estaba por encima del 5%. Pero ¿qué pasa con este fondo? Ya estamos. Es un producto que está denominado en euros, pero que no cubre riesgo de divisa. Y entonces, en ese sentido, la rentabilidad es positiva, pero es menor que la rentabilidad que está obteniendo en Nasdaq como tal, punto a punto. Es decir, la rentabilidad está en torno al 2%. Estaría bien que tuviéramos un fondo de tecnología, pero que cubriera el riesgo divisa. Con lo cual, sí me gusta el producto, pero prefiero que el fondo que optemos a la hora de invertir en el sector tecnológico esté cubriendo el riesgo dólar. Y le pregunta Rafa por fondos de Threadneedle, Lux, América DU y para aguantar o venderlo, Parves Money Market USA. Bueno, pues muy sencillo. Vamos a ver, nos gusta la renta variable norteamericana, ya lo hemos dicho por qué, pero lo que no queremos es un fondo que no cubra riesgo divisa. Y en este caso me gusta mucho la gestión que hace Threadneedle en renta variable norteamericana, tanto con el American como con el American Standing Alpha, pero recomiendo que termine cualquiera de esos fondos de Threadneedle con las letras A, E, H, es decir, que cubra riesgo divisa, no la letra DU, que no la va a cubrir. Y en el caso del money market en dólares, bueno, pues por insistir con una de las preguntas que nos hacían hace un ratito, yo en este momento no apostaría por el dólar, con lo cual sí desearía esa posición y volvería a retomarla, pero cuando nos volvamos a ver o si vemos el cruce ya más cercano a niveles de 1,40. De momento yo creo que es una opción que es arriesgada y perdedora. Tenemos más consultas, vamos a hacer una pausita y antes del consultorio de análisis técnico con Joan Cabrero y Gerardo Ortega, damos paso a alguna llamada más porque tenemos muchas telefónicas pendientes, ¿le parece? Me parece muy bien. Hasta ahora mismo. ¿Quiere que su dinero esté seguro? Gestifonsa lo vigila. ¿Quiere transparencia y liquidez inmediata en su inversión? Gestifonsa lo garantiza. ¿Quiere una excelente relación rentabilidad-riesgo? Gestifonsa se lo ofrece. Gestifonsa, Grupo Banco Caminos. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Este verano protege tu casa. Contrata tu seguro de hogar Mapfre y la alarma de Securitas Direct antes del 31 de agosto y el segundo y el tercer año de tu seguro te sale gratis. Infórmate en el 902 030203.
Mafre, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela. Radio Intereconomía. Venga, nos el cuenta. En cierre de mercados, la cifra. La venta de automóviles nuevos en el Reino Unido sube un 11,5% en enero, el 11º mes consecutivo de ascensos, según la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes del Motor. En el primer mes de 2013 se vendieron en el Reino Unido un total de 143.643 coches nuevos, lo que pone de manifiesto la recuperación de este sector a pesar de la crisis económica que vive el país. El éxito de un acto empresarial o una celebración familiar también depende del catering que elija. Viena Capellanes, calidad desde 1873, pone a su disposición toda la experiencia y el buen hacer de su servicio de catering. Desayunos y comidas de trabajo, presentaciones, reuniones, cócteles y cualquier otro acto que precise de un producto y un servicio a su medida. Confíe en Viena Catering, garantía de éxito. Llame ya al 91 539 83 53 o visite nuestra web vienacatering.com. Si tu hijo ha cumplido los 15 y ha perdido la motivación por los estudios, ahora tiene la oportunidad de obtener el graduado y de iniciarse en el mundo laboral. Cursos PCPI de Gestión Administrativa y Educación Física en régimen de internado en Colegio El Prat. Una buena opción para seguir adelante. Matrícula abierta. Infórmate en colegioelprat.es. El consultorio de cierre de mercados. 12 minutos sobre las 6, enseguida análisis técnico con Gerardo Ortega y con Joan Cabrero, pero antes vamos con una consulta más, ¿le parece, José María Luna? Profim. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, Laura, y enhorabuena por el programa. Bueno, a todo el equipo, muchas gracias, díganos. Una pregunta para José María Luna, bueno, más que una pregunta, es un consejo. Yo tengo a partes iguales prácticamente 4 fondos de inversión, que algunos he escuchado últimamente que habría pues la posibilidad, la conveniencia de cambiar. Estos son, bueno, yo en inglés no tengo ni idea, así que se lo digo, el Inverco Euro Corporate Bond, MG Optimal Income, MG High Yield y el Credit Suisse Luxury Good. ¿Cuál cambiaría y cuál dejaría? Y si alguno que tengo que cambiar, pedir un consejo a José María Luna, que escucho por la radio, ¿vale? De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias, cuídese, José María. Pues rápidamente, vamos a ver, el Invesco Euro Corporate Bond me gusta mucho, pero efectivamente con la ampliación de los spreads, es decir, la subida de los spreads, en este caso de la deuda privada, está sufriendo, está obteniendo una rentabilidad negativa en el año. Yo creo que se va a recuperar y aprovecharía las correcciones para apostar por buenos productos de deuda privada, pero si nos pusiéramos nerviosos, lo que le recomendaría sería un buen producto todoterreno, un producto flexible. Por citar uno, o voy a citar dos, Renta 4 Pegasus o el JP Morgan Income Opportunity, de nuevo, la clase A hedge, es decir, con la divisa cubierta, eso como todo terreno frente al fondo de Invesco. El Optimal Income es un gran fondo de inversión, muy buen producto, con lo cual yo lo mantendría. El High Yield, ya hemos hablado del High Yield, de momento aguantaría con este producto. Y lo que es inversión ahora mismo en el sector de lujo es curioso, hay crisis, pero uno ve, y no me refiero a los días sin IVA de algunas grandes plataformas o grandes superficies para ver cómo acude la gente a comprar, ¿verdad? Pero lo que es el sector de lujo sigue atrayendo grandes cantidades de dinero y, bueno, pues parece que la gente que tiene precisamente un alto poder adquisitivo, la crisis no pasa por su puerta. Y en ese sentido, pues las compañías están obteniendo un buen resultado. De momento, lo que es el sector de lujo me gusta, lo podríamos mantener, aunque ya he dicho que, bueno, pues las apuestas de la casa pasan más, creemos que hay más potencial en estos momentos en el sector inmobiliario norteamericano, en el sector de salud, por citar dos, o bueno, pues podrían ser a lo mejor, bueno, pues el sector de demanda interna de mercados emergentes. Por ejemplo, hay un fondo de Nordea, el Emerging Consumer, que podría hacerlo bien. Pero bueno, quizás el único que podríamos ahora mismo tocar sería si estamos un poco preocupados con la deuda privada, pero nada más. Fíjese, hoy me llama la atención una información que nos llegó a través de la agencia de noticias
Xinhua en China. Las cadenas de radio y televisión en China van a tener que dejar de emitir anuncios de regalos de lujo, como relojes de alta gama o monedas de oro, dentro de una campaña que ha lanzado el gobierno chino contra la ostentación y el fraude. Ahí queda eso, ¿eh? Ahí queda eso. José María Luna, Profim, un placer. Mañana les va a hablar, les advierto, a lo largo de la programación de Cierre de Mercados, de por qué sí o por qué no a los fondos garantizados. Y le escucharé